Bueno, yo soy Gonzalo Domínguez, como he dicho, soy el pito de Cerero en Chipplace.com, también conocido como CTO, ¿vale? Anteriormente, pues he hecho otras cosas y han pasado de mí en general, ¿vale? Una cosa que yo tengo ya asumida. Me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar en GitHub, no hago muchas cosas, pero alguna cosa hago. Con Elasticsearch, pues bueno, hace un año más o menos que empecé a tocarlo y unos 3 meses que me he puesto más en serio. O sea que no soy ningún experto, vengo pues a contaros un poco pues lo que yo me he encontrado, las cosas que he aprendido hasta ahora y que creo que puede ser útil para empezar un poquito más rápido de lo que he empezado yo. Bueno, ¿qué es Symfony 2? Pues evidentemente, si estáis aquí, imagino que lo sabéis. Aquí tenemos al jefazo que os manda un beso. ¿Vale? Lo podéis ver estupendamente. ¿Vale? Bueno, ¿qué es Elasticsearch? Elasticsearch básicamente, para no liarnos, es un software que nos ayuda a hacer búsquedas full text. Hasta aquí, listo, ¿no? Bueno, el tema fue creado por Silvano en 2010. Trabaja sobre Apache Lucene, nos expone las funcionalidades de Apache Lucene. Y la gracia es que está pensado out of the box ya para entornos distribuidos, para poder levantar máquinas y hacerlo funcionar a saco. Esta es la razón por la que se creó Elasticsearch. ¿Vale? Lo utiliza gente muy importante: GitHub, WordPress, Stack Overflow, Foursquare, si no recuerdo mal, y unos cuantos más. Java trae su propio servidor Yeti, se instala tal que así. Una vez instalado, queda un service, lo arrancáis y ya lo tenéis funcionando. Localhost 9200 es la configuración por defecto. Tiene una API REST, todo se puede hacer con curl, todo absolutamente. Todo lo que necesitéis hacer con Elasticsearch se puede hacer por curl, ¿vale? Tiene varias APIs, bueno, es un poco coñazo, pero si tenéis pelota, por curl se puede hacer todo. ¿Qué es Lucene? Bueno, Lucene es una librería para búsqueda full text, análisis de texto y búsqueda. ¿Vale? Bastante veterana. Entonces, como os he dicho, Elasticsearch lo que hace es exponernos la funcionalidad del Zen y darnos una API más cómoda y el tema de la distribución, de poder ir metiendo máquinas y hacerlo funcionar. En esta charla no vamos a entrar en el tema del clustering de Elasticsearch, el tema de shards, el tema de réplicas, ¿vale? Porque la idea es un poco que podamos salir de aquí pudiendo montar un motor de búsqueda sencillo, hacer 4 pruebas y a partir de ahí ir tirando para adelante. ¿Cómo conectamos Elasticsearch y Symfony 2? Bueno, pues hay un bundle buenísimo, pues Elastica Bundle, ¿vale? Nos une Symfony con Elastica, que es el cliente oficial, ¿vale? Bueno, más soportado y nos facilita muchísimo la vida a la hora de pasar todas las configuraciones y todas las opciones inacabables que tiene Elasticsearch, ¿vale? Ahora mismo nos salta Elasticsearch 0.90, hace poco ha salido la versión 1.0 que tiene mejoras importantes, el tema de facets ahora son las aggregations, que son más potentes, bueno, hay unas cuantas mejoras importantes que por ahora no tenemos acceso, al menos la última vez que miré el Fos Elastica Bundle estaba todavía enganchada a 0.90. Para hacer un motor sencillo, más que suficiente, ¿vale? Pero estemos atentos porque es importante seguir el desarrollo de esta herramienta porque yo creo que tiene mucho futuro y mucha potencia. Bueno, esto que veis aquí, ¿vale? No se ve muy bien, pero lo que veis aquí es lo necesario, la configuración necesaria a través de Fos Elastica Bundle para tener una base de datos ya preparada y buscable de películas, actores, directores y géneros, ¿vale? Bueno, rápidamente, ¿vale? Cliente, por defecto, localhost 9200, como os he comentado antes, y bueno, luego hablaremos un poco de qué significa, qué es un índice, qué es un type y qué es un mapping, ¿vale? Básicamente en este ejemplo sencillo, como veis, lo que estamos mapeando es la ID, estamos mapeando el overview de la película y el nombre. En el caso de los actores lo mismo, estamos mapeando ID y nombre solo, directores lo mismo y género lo mismo. Como os he dicho, es un ejemplo muy sencillo para empezar y tirar para adelante. La estructura de Elasticsearch, pues si quisiéramos hacer un símil con una base de datos relacional, ¿vale? Un índice sería una base de datos, un type sería una tabla, un documento sería una row y los fields serían las columnas.
Los fields string por defecto se les pasa el analyzer estándar. Ahora luego veremos lo que es un analyzer y qué efecto tiene y cuál es el sentido de que se haga esto. ¿Vale? Las limitaciones de la configuración según viene el FOSS Elastic Bundle es que como lo que le pasamos al final es una entity, puede ser aquí, ¿vale? Lo que le estamos pasando al final es una entity. De estos drivers hay ORM, que es Doctrine con normal, Doctrine con MongoDB o Proper, ¿vale? Bueno, claro que pasamos una entity y estos campos por la magia interna del FOSS Elastic Bundle tienen que estar mapeados o tienen que tener una correspondencia uno a uno con nuestras entities, ¿vale? No suele ser la opción óptima para la búsqueda. Habitualmente no queremos tener los mismos campos que tenemos en una entity en la base de datos de búsqueda. Muchas veces queremos tener pues, algunos tipos de datos desnormalizados o, bueno, muchas veces las necesidades no suelen ser las mismas, básicamente. Entonces, para llenar, digamos, Elasticsearch, que se utiliza el comando populate de FOSS Elastic Bundle. Este comando, por defecto, pues tiramos por el query builder de Doctrine, trabajamos con entities enteras y a la que tengamos una entity un poco tocha, va muy lento, muy lento. Y bueno, si lo dejamos tal que así, los textos pasan por el Standard Analyzer, que a veces no es lo que nos interesa, y ahora iremos a las analyzers. Mapeado de campos. Bueno, cada field de un type, como hemos dicho, pues cada columna de una tabla puede ser de un tipo diferente, ¿vale? Estos son los tipos nativos de Elasticsearch. String, integer long, for double, boolean y null, ¿vale? Y dices, ostras, pero yo quiero más cosas. Bueno, pues hay más cosas. Como os he dicho, hay cantidades ingentes de opciones y posiblemente con Elasticsearch lo que os pasará, o a mí lo que me va a pasar a mí, es que he hecho la misma cosa de 25 maneras distintas, ¿vale? Si el mapeado dentro de esto es insuficiente, tenemos los nested types, que embeben un subdocumento dentro del documento que tengamos funcionando, ¿vale? Podríamos meter todos los actores directamente dentro del documento movie y sacarlos directamente sin tener que hacer dos consultas distintas a Elasticsearch ni tener que pedir nada a Doctrine. El tipo Object nos lo da FOSS Elastic Bundle, ¿vale? Y es lo mismo que un nested, pero tiene backing en la relación que hayamos definido. Y luego tenemos los multifields. Esto es un tema de Elasticsearch que es muy interesante, que lo que nos permite es, para un solo campo, indexarlo varias veces utilizando distintos analizadores. Lo cual puede ser muy interesante cuando queremos tener algún tipo de búsquedas en cierto momento parciales o hacer un type as you search, ¿vale? De estos. Puede ser interesante tener los campos analizados de diferentes maneras. Esto tenemos otro tema que nos da out of the box Elasticsearch, que los tipos integer y string pueden ser arrays. O sea, tú puedes meter un array de integers dentro de un campo integer y buscar. Y va a funcionar o hacer match, se pueden combinar condiciones para hacer ORs. Por ejemplo, uno de los temas que provoca el tipo nested, ¿vale? Es que ralentiza un poco todo. En Chickplace, que es donde yo trabajo ahora, empezamos teniendo las categorías como un tipo nested de los productos. Hace poco lo que hicimos simplemente fue definir categorías como un integer y meter todo el array de IDs ahí dentro y es bastante más rápido, sobre todo también a la hora de indexar. ¿Qué es un analyzer? Vale, un analyzer en Elasticsearch es un tokenizer más token filter. Se ha quedado claro. ¿Sí? Bueno, tokenizer, simplemente partimos el texto en trozos que luego son buscables. Los token filters cambian estos trocitos que hemos cortado, ¿no? Tenéis unos cuantos ejemplos, ¿vale? El simple analyzer simplemente coge cada palabra, la pasa a lowercase y punto, básicamente, y las separa. El estándar hace un par de cosas más, como podéis ver utiliza stopwords. Se carga algunas que dejan de existir. Y luego los tenemos por idioma, ¿vale? Hay un montón. El de inglés, como podéis ver al final lo que hace, fijaos, el worrying lo pasa a worry. Esto es porque lo que intenta es ir a la raíz de la palabra. De esta manera, si buscáramos utilizando este analyzer, si buscáramos worried, posiblemente aquí nos daría un match. ¿Vale? Sirve muy bien para búsquedas aproximadas y búsquedas de texto natural, cuando no sabemos quizás exactamente lo que estamos buscando. Quizás no sea el mejor ejemplo como un título de una película, que es algo más concreto, pero bueno, está ahí. Para que veáis la diferencia, si le pasamos el de Spanish, no tiene las mismas stopwords y no sabe a qué raíz ir realmente.
Aunque en esto, extrañamente, sí que lo hacía. No sé por qué. Esto ya habría que mirar el por dentro. Por último, tenemos el análisis keyword. El análisis keyword simplemente coge todo el texto que hayas pasado y hace un token, ¿vale? Sirve muy bien cuando sepamos que hay ciertos campos que solo queremos hacer un match exacto. Entonces lo dejamos ahí listo y para adelante. Bueno, con todo esto que os he dicho, ponemos esa configuración que hemos visto, hacemos un populate y estos serían los resultados. Ya se puede buscar en un chain, de Shawshank, Session Protection y funciona. Y listo. Esto es una búsqueda, lo que pasa es que no se ve un pijo. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que montar es una query a través de Elastica y usando después los servicios. Aquí he puesto índices, pero son tipos. Índice sería este nivel, tipos serían estos niveles, ¿vale? Se pueden hacer búsquedas directamente contra un índice y os puede dar documentos mezclados. Y luego contra un tipo y entonces os dará documentos de ese tipo. En nuestro ejemplo, pues sería Symfony Written Example, Movie, Genre, Director, Actor para buscar directamente contra estos tipos o aquí, hasta aquí, para buscar contra el índice. En este ejemplo, que no se vea, la query es un tipo de tipo match, es una de las más sencillas de las que nos arma Elasticsearch para funcionar. Vale, hay un montón, claro, no te las acabas. Y luego, si incluso dentro de cada query, tirando de las diferentes opciones que tiene, se pueden hacer virguerías, ¿vale? La más bruta es query string, ¿vale? Se pueden hacer cosas como por proximidad de campos, algoritmos Dismax. Bueno, estas son cosas que a mí se me escapan un poco porque debería leer más sobre cómo funciona esto a nivel interno, pero no, bueno, empiezas a hacer pruebas y ves que realmente puedes ajustar muchísimo qué es lo que quieres encontrar en cada caso, ¿vale? Pues básicamente además nos da los finders, ¿vale? ¿Qué es un finder? Un finder es un servicio al que tú le pasas una query de Elastica y te devuelve directamente entities, aprovechándonos del mapeado que os he comentado antes, ¿vale? Se puede combinar con paginadores, además. Esto es muy cómodo, pero en mi experiencia al menos, a medio plazo, es un problema gordo de rendimiento, ¿vale? Pero bueno. Otra opción del Fluxo Elastic Bundle son los listeners. Nos permite engancharnos a los eventos de Doctrine para que cuando toquemos una de estas entities asociadas, automáticamente se vuelva a enviar el documento a Elasticsearch. Y ya nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. De nuevo, ojo con el rendimiento en estos casos, ¿vale? Bueno, para evitar un mapeado uno a uno con la entity, que os he comentado antes que venía por defecto en la configuración, tenemos los providers. Es otro servicio que se configura bajo el tag persistence de la configuración, ¿vale? Y es un servicio que implementa una interface y que, bueno, simplemente lo único que sabe este servicio es que tú internamente tienes que acabar mandando documentos al tipo concreto que sea necesario, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder montar un servicio que, por ejemplo, reciba directamente la conexión a base de datos y no tengamos que utilizar todo el query builder y todas las entities y todas las correcciones asociadas, tal, sino que cojamos exactamente lo que queremos indexar y lo enviemos a Elasticsearch. Además, quitándonos el problema del mapeado uno a uno contra la entity, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Pues personalidad, mejora de velocidad, luego tenemos los transformers, ¿vale? El transformer es, digamos, el que entra en funcionamiento con los listeners. Va de una sola entity de nuestro domain a document de Elastica. Lo mismo. Si vamos a utilizar los finders, si vamos a utilizar tal, es importante tenerlo controlado, porque si no nos vamos a encontrar muchas veces que en el provider montamos el documento de una manera y que luego si no ajustamos para que en el transformer se ejecute de la misma manera, no vamos a tener el mismo resultado cuando indexamos en bulk todos los documentos que cuando hemos actualizado uno y nos lo ha enviado a Elasticsearch por su cuenta, ¿vale? Para no usar siempre el análisis estándar y utilizar otro de los 200 que hay, que como podéis ver aquí la lista está bastante bien, incluyendo esta, que es muy interesante. Cada campo se puede definir un análisis y que cada campo se analice de una manera, y con los multifields, pues que incluso que un campo se analice varias veces de distintas maneras. El Custom Analyzer nos permite nuestra propia combinación de tokenizer y token filter, que si vais a la documentación de Elasticsearch, pues hay
muchos tokenizers, muchos token filters, y el gran problema, digamos, no es un problema realmente, pero el tema con la búsqueda es que es tremendamente dependiente del dominio en el que trabajemos. Aquí no es muy difícil decir, si utilizas este tokenizer, este token filter, siempre te van a ir bien las búsquedas. Bueno, no. Dependerá de qué estemos buscando, cómo y por qué. Una de las cosas que os vais a ver si empezáis a toquetear, o bueno, al menos a mí me ha pasado, es que al final acabáis haciendo los documentos de 25 maneras diferentes para encontrar cuál es la que de verdad os conviene. Usamos el Finder, además, lo mismo, el paso contrario, ¿vale? De Elastica a Entities. Cuando si utilizamos el Finder y nos traemos las Entities, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que no tengamos colecciones asociadas cargadas. En el caso de Chickplace esto pasaba con las traducciones. Traíamos un documento a través de una query de Elasticsearch pasando por el Finder, nos devolvía una entity que no tenía las traducciones y ¡pam! Nos jodíamos la query y las traducciones detrás. Con esto pues podemos definir qué tipo de query vamos a utilizar para transformar cada documento de Elasticsearch en una entity. Bueno, en la búsqueda que os he enseñado antes solo había un query match, no había nada más. Las búsquedas se pueden hacer con queries y con filters. Las queries afectan al scoring, ¿vale? Afectan a cómo de bueno es el match que estamos utilizando, cómo de arriba va a salir y cómo de parecido es el texto que le hemos pasado nosotros al texto que tenemos indexado. No se cachean, en principio, las queries, ¿vale? Luego tenemos los filters. Los filters solo afectan a qué resultados se muestran, pero no afectan a la calidad de estos resultados. Entonces, el típico ejemplo de filter es si queremos pasar un filtro de dame solo los resultados que estén activos. Esto no es una búsqueda full text, no tiene ningún sentido que nos afecte a la búsqueda en sí misma, pero nos interesa que no nos dé resultados que no estén activos, lo que sea. Los filtros se cachean, ¿vale? Por defecto, no todos, pero todos tienen la opción de ser cacheados. En la documentación lo explica muy bien qué filtros se cachean y qué filtros no se cachean. Yo ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero bueno, se nota en la velocidad. En Chickplace pasamos unas cuantas queries que teníamos mal hechas a filters y de 50 milis pasamos a 30 milis en development, ¿vale? O sea, se nota. Pasemos a filters lo que podamos. También ojo de utilizar solo filters porque también nos puede pasar el caso contrario, que tengamos un montón de documentos en match y luego pasemos con filters. Bueno, es un poco jugar y ver cuáles son los mejores resultados que tenemos. ¿Vale? Luego tenemos la búsqueda fabricada. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Hits por categoría, lo que sea. En el ejemplo que tenemos nosotros, que luego tendréis acceso al código, cuando me acuerde de abrirlo, porque lo tengo por ahí escondido, nos da el conteo de un director de qué películas se ha hecho por cada género. Todo esto de aquí, toda esta información que veis aquí, sale de una sola columna o de... No estoy seguro ahora si es una o dos queries de Elasticsearch, pero bueno, sale todo. Y no os tenéis que preocupar por nada. Aquí hay una cosa que yo me volví loco durante unos días hasta que me di cuenta de que no sabía leer, ¿vale? Tenemos facet filters y filter facets, ¿vale? El facet filter, bueno, todo esto no lo he dicho antes, los filters no afectan a estos facets, ¿vale? Si tú filtras por activo, a esto le va a dar igual. Si hay 3 pages que está inactiva, te va a sacar un pin 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a los filters también a los facets también les podemos pasar un filter para que filtren estos conteos también. Pero luego hay el filter facet, que es hacer un facet a partir de un filter. Es, por ejemplo, si yo quisiera poner un facet de cuántas hay activas y cuántas hay inactivas, yo podría generar ese filter y hacer un filter facet con ella, ¿vale? Lo mismo que nos pase, ¿vale? Mi dislexia es dura y esto me costó un disgusto. Por último hablaremos del percolator. Es una cosa que es una de las cosas que más diferencia Elasticsearch de Solr, por ejemplo, que es esta capacidad que es muy interesante, aunque yo no lo he usado nunca, pero es muy interesante. ¿Vale? Es dar un resultado que query satisface. ¿Vale? El percolator tú lo tienes allí funcionando y bueno, le registras una serie de queries y una vez registradas estas queries tú le puedes pasar un documento y el percolator te responde qué queries cumple este documento de aquellas que tú hayas registrado. Esto es muy interesante para temas real-time, que es para lo que se creó Elasticsearch, en principio real-time distribuido, ¿vale?
para que te diga la típica alerta, hay un nuevo documento urgente o hay una nueva película drama. O sea, hacer toda una serie de temas, como por ejemplo se le puede ocurrir para un e-commerce hacer checks de disponibilidad de ciertos productos, este producto vuelve a tener stock, todo este tipo de cosas se pueden hacer con el Percolator y bueno, si tenéis la oportunidad de trabajarlo, me mandáis un mail y me explicáis qué tal. Bueno, básicamente esto es una charla bastante rápida, como podéis ver. El código este, aquí os estoy mintiendo porque digo que lo podéis encontrar y no es verdad, porque todavía no he abierto el repo, pero esta noche lo diré. Y bueno, si tenéis una API de TMDB, hay un comando que podéis lanzar y os cargará 250 pelis con sus actores y directores en base de datos y que bueno, luego podéis popular y empezar a hacer cosas que yo probaría, ¿no? Utilizar otros analyzers a ver qué pasa con las búsquedas, a ver si se rompen, si no se rompen o cómo acaba el tema. Hacer un autocomplete, que veréis, hay tipos de query que parece que estén diseñados para esto, por ejemplo. Hay facets estadísticos, no os he hablado de ellos, pero los hay. En un e-commerce, de nuevo, muy útil. Precio medio, precio mínimo, precio más alto, todo esto lo puedes sacar utilizando un facet. Y luego, pues utilizar vuestros propios providers y ver la diferencia en la velocidad de indexación. Con esto, happy coding. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y por escuchar mis mierdas. Y muchas gracias a Marc por pegarse el curro de buscar el sitio, montar esto, darme la tabarra a mí para que acabara la presentación y todas estas cosas. Y si tenéis preguntas, yo dentro de mi ignorancia intentaré responderlas lo mejor que pueda. Joder, que bien lo he explicado, ¿no? Ah, vale. Dime. Has comentado antes que habéis tenido un problema con las traducciones, pero una pregunta, si tú tienes el site en varios idiomas o los datos en varios idiomas, ¿cuál es la mejor estrategia? Es que yo he planteado hacer diferentes índices, uno por cada idioma, pero no sé si te Bueno, esto depende también del tamaño que tengas de índices, ¿vale? En el caso de Chickplace tenemos poco volumen todavía y hemos tirado por un multifield. Tenemos el campo de nombre metido en un multifield y está reanalizado en los distintos idiomas cada vez y bueno, lo hacemos el mapeo por detrás en el provider nuestro. Estuve hablando hace poco con el CTO de Foodpanda y ellos tienen un índice por idioma, pero claro, también tienen un volumen bastante grande. Foodpanda es como un Justic, pero para países pobres que están montando ahora en Berlín, ¿vale? Esto es como casi todo lo que os comentaba antes. El tema de búsquedas es muy dependiente de tu dominio y de tu posición actual, ¿vale? Y tendrás que ver qué es lo que mejor te va. Si tienes un tamaño de documento no muy bestia, posiblemente un multifield esté bien. Si tienes un tamaño de documento muy grande y tal, pues quizás te valga más la pena separarlo en diferentes índices. ¿Hay más? Sí. ¿Qué diferencia tendrías entre los motores de búsqueda como Sphinx? Nosotros usamos Sphinx. ¿Por qué voy a utilizar esto? Mira, por ejemplo, hace mucho tiempo que no toco Sphinx, pero si yo no recuerdo mal, Sphinx no guarda los datos, no guarda solo guarda, digamos, el texto analizado y luego cuando te devuelve resultados tú tienes que volver a la base de datos y ver qué es lo que había ahí, ¿vale? Elasticsearch lo guarda todo, en ese sentido es un storage, incluso he leído de algún proyecto que lo utiliza como storage principal. Trabajan directamente con Elasticsearch, no tiene esquema, por lo tanto es parecido a trabajar con un MongoDB, por ejemplo. Y bueno, la gracia, digamos, sobre Sphinx, ya te digo que hace mucho tiempo que no lo toco, pero dudo que tenga el tema de clustering out of the box como Elasticsearch. Tú Elasticsearch enciendes un nodo, enciendes otro que esté en el mismo rango, ya se ponen de acuerdo entre ellos, se reparten los shards y a funcionar, no tienes que hacer nada. Claro, esto es lo mismo, es el problema que quería solucionar Shebang cuando creó el tal. También, hasta donde yo probé, en aquel momento solo probé Sphinx y Solar, ¿vale? Me daba mejores resultados Solar a la hora de analizar el texto. Quizás sea por mi experiencia mía, te digo que no lo toqué mucho. Pero la diferencia básica sería que Elasticsearch te devuelve el documento completo y si te lo curras un poco, puedes llegar a utilizarlo
como una especie de caché, es mucho más rápido que irte a base de datos y traer ciertas colecciones y tal, si ya lo tienes allí, porque al final lo tienes es desnormalizado y completamente indexado. Has comentado que tenéis unos tiempos ahora después del último cambio de 30 milisegundos, ¿vale? Sí, de 50 a 30. 50-30, vale. Realmente tenéis muchos documentos. A ver, te comento, nosotros en Metabox tenemos alrededor de 15.000 documentos. Los indexamos completamente, es decir, ni siquiera utilizamos la base de datos una vez pedimos los documentos. O sea, como llegan, los imprimimos. Y estamos hablando de que Solar, las queries que tenemos en Solar son unos 8-9 milisegundos. El problema aquí es, ¿falta CPU o es que tenéis mucho más documentos? Nosotros estamos en 15.000 y aquí no pasaremos en breve. A ver, en esto, claro, yo aquí no he sido claro. Estaba hablando de sacar una página entera de productos de Pins, ¿vale? En el caso nuestro, de tiempo gastado en Elasticsearch. Cada query de las que estamos utilizando nosotros estaba en Devel, estaba alrededor de los 2-3 milis. Vale, es que me parecía demasiado. Sí. Pero sí que es verdad que tenemos menos. Nosotros tenemos ahora mismo unos 6.000 productos, ¿vale? Y bueno, sería cuestión de mirarlo, pero sí que es verdad que, bueno, no sé si, imagino que estaréis utilizando los filters, etcétera. Sí, no. Lo que más he notado es que nosotros utilizamos el scoring normal, ¿vale? Y en un momento dado, comercial, como siempre pidiendo cosas, nos pidió que ordenáramos los productos por el número de... las ventas de categoría, las ventas de marca y las ventas de producto, es decir, tuvimos que montar nuestro propio scoring, ¿vale? Que se hace en Solar, funciona en Solar. Y eso fue lo que más afectó al rendimiento. Ahí pasamos de queries de 4 a 5 milisegundos a queries de 8 o 9. Entiendo que nuestro código se puede optimizar, tampoco somos expertos en tocar lo que es Java ni Solar, pero me parecía, 30 milisegundos me parecía demasiado para un índice pequeñito. Bueno, aquí el tema es... también en Elasticsearch también soporta este tipo de scoring, ¿vale? Sí, al final es programar, ponerlo y hacerlo funcionar. Y yo la verdad es que lo probaría. Visto la barrera de entrada es muy baja para poner en Elasticsearch y probar 4 cosas, yo lo probaría. ¿Aquí más? ¿Alguien se anima? Hay un tema que ha salido solo en la configuración, que es el tema del boosting. ¿Alguna consideración? Porque yo a veces veo cosas muy raras. Tengo en teoría el boosting puesto y hace cosas... Claro, a ver, esto es complicado. Esto, claro, el tema además es solo... Este boosting se aplica, el boosting de la configuración, se aplica solo en el momento de la indexación primera, ¿vale? Luego también es que es muy locura porque después, a la hora tú de hacer la query, puedes aplicar otros boostings diferentes. Y habitualmente el lío viene de ahí. Yo lo que recomendaría es utilizar el explain de Elasticsearch, pero a ver, porque te da una explicación más o menos coherente de por qué las cosas están saliendo donde están saliendo. Y aparte de utilizar lo que es el explain de Elasticsearch y ver qué pasa, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es empezar a utilizar la API de Analyze, que tú le puedes ir pasando strings y ver en qué carajo te las está convirtiendo. Porque cuando te sabes un poco de los análisis normales, a veces es difícil saber qué acaba pasando allí. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo empecé a tocar, esto lo pongo de puta madre. Y al final he vuelto a los análisis por defecto. Porque me he dado cuenta que son mejores que lo que yo también las había hecho yo. Pero bueno. Entonces, lo que comentaba es eso, el tema de boosting. Al final, pues va por quizás al combinarlo con una query string, tienes que mirar también las distancias, porque también te pasa esto que te hace matching la tercera palabra, y como tiene boosting, te mete de ahí 125 y sale arriba, y resulta que, ostras, no. Es probar, al final esto es probar e intentar diferentes configuraciones, y si, bueno, hay un plugin de Elasticsearch que se llama Head, que da una interface bastante decente con la que lanzar queries prácticamente a pelo, y ahí puedes tocar enseguida y ver cómo está cambiando los resultados y las ordenaciones. Mira, tengo un problema ahora mismo, tengo una cajita de búsqueda, el típico autocomplete de jQuery, que lo que hace es que busca en páginas de Wikipedia. O sea, busca en lo que tú estás buscando, machea con el título simplemente, nada de contenido. Como era así de simple, al principio cogimos todo el contenido de los títulos de Wikipedia, los volcamos en una tabla en MySQL con llamadas con el típico like, con el tanto por ciento banda de banda,
eso era bastante lento, entonces hemos estado mirando, creamos un índice full search y tal, full text y tal, pero claro, ahora con la wiki en español, que tiene 1,5 millones de entradas o así, aún funcionaba, pero ahora hemos metido la wiki en inglés, que son más de 10 millones, y nos tarda la vida. Entonces, no sé si eso sería matar moscas a cañonazos o sería una buena solución para eso. Como ejercicio es cojonudo. Te puedo decir que yo estuve leyendo un libro, Andrew Cholakian se llama, que uno de los ejemplos es justamente coger el export de la Wikipedia, meterlo en Elasticsearch y empezar a hacer cosas. Lo que pasa es que mete también el cuerpo de los artículos, y creo recordar que comentaba que estaba para indexarlo 3-4 horas en un Xlarge en Amazon, ¿vale? Al principio pues no hace falta, si solo tienes los títulos seguramente va a ser algo bastante rápido y no te debería dar mucho problema. De nuevo, yo lo probaría. Aquí quizás sea un tema más en este caso, lo que he comentado antes, de mirar a ver si es más conveniente separarlo en más shards o menos, ver un poco, a ver, para que los shards no se vayan mucho de volumen, pero en principio, por mucho que sean 40 millones de documentos y solo son los títulos, no vas a tener un índice muy grande. De nuevo, con la barrera con el coste tan bajo que tiene para implementarlo y para probarlo, yo lo probaría. Adelante y bueno, y ver qué resultados da. Con millones de documentos, te diría que más que probablemente te va a dar mucho mejor resultado que una búsqueda con match against en una tabla en MySQL. Wikipedia usa Elasticsearch. Wikipedia usa Elasticsearch. ¿Y eso se instalaría en un nodo aparte o en el mismo nodo de la aplicación Symfony? Bueno, yo lo tengo instalado ahora mismo en el mismo nodo. Evidentemente, si vas a crecer, Elasticsearch utiliza memoria y se pone en marcha. El tema es que la Wikipedia es la que es y Sí. poco va a crecer, digamos. Poco va a crecer. Igualmente, lo que te digo, si poco va a crecer, puedes provisionar, puedes probarlo en una máquina a ver qué tal responde, y si lo bueno de Elasticsearch es que si ves que no es suficiente, levantas otra en el mismo rango y se pondrán de acuerdo y se repartirán el trabajo. Muchas gracias a todos.